En este espacio vamos a hablar del por qué es desafiante desarrollar un pensamiento lógico algorítmico. Debemos tener algo presente, que esta habilidad del pensamiento lógico algorítmico es una habilidad que nos va a acompañar durante toda nuestra carrera como desarrolladores o desarrolladoras. Entonces debemos fortalecer mucho este tema del pensamiento lógico algorítmico. Y el segundo punto es que antes de ver el por qué es desafiante, vamos a ver algunas conceptualizaciones que nos van a ayudar a entender mucho mejor este tema del por qué. Y el primer concepto es el tema de la lógica, y lo vamos a ver a un alto nivel. La fundamentación lógica es un mundo que comprende varias áreas o distintas áreas. Un ejemplo, hay lógica algorítmica, hay lógica matemática, hay lógica proposicional, hay lógica de conjuntos, hay lógica filosófica. Entonces vamos a hablar de su conceptualización de forma general. Y nos dicen que esta es una disciplina que estudia el razonamiento y este estudio se centra en estructurar y evaluar diferentes elementos o argumentos que permitan garantizar una coherencia y una validez a la hora de pensar, es decir, en el proceso del pensamiento. Ahora nos vamos para el concepto de la programación. ¿Qué es la programación? Y me dicen que es la acción de programar y esto implica ordenar, estructurar, componer o descomponer una serie de acciones cronológicas, metodológicas, estructurales, paso a paso para cumplir un objetivo. Y acá estamos viendo que esto tiene una relación. Mira que la lógica habla de estructuración y evaluación, pero acá también en la programación estamos hablando de ordenar, estructurar, componer o descomponer. Entonces cada uno de los conceptos de forma individual que lo estamos viendo, pero a pesar de eso tienen alguna relación. Ahora esta individualidad la vamos a unificar y acá viene el concepto de qué es la lógica de programación. Y me están diciendo que es una habilidad para estructurar y organizar de manera coherente instrucciones algorítmicas en código. Y acá utilizamos principios lógicos y algorítmicos con el fin de resolver problemas y guiar el flujo de ejecución de nuestro programa. Es lo mismo, mira que están hablando de estructurar y organizar, pero acá ya lo vamos a hacer de una forma válida y coherente y lo vamos a llevar a código con ayuda de las estructuras algorítmicas con el fin de resolver problemas y entender cómo se está ejecutando nuestro programa. Si bajamos un poco podemos ver otro concepto importante que es el tema del propósito. Y me dicen que este propósito implica la capacidad de anticipar posibles errores y excepciones que se puedan presentar en nuestro programa y así proporcionar soluciones alternativas para garantizar que el programa sea robusto y confiable. El propósito principal de la lógica de programación es esa. Nosotros tenemos un sistema o un programa donde nuestros usuarios van a hacer diferentes acciones y en ese momento de las acciones se pueden presentar diferentes problemas. Entonces nosotros como desarrolladores debemos anticiparnos a esos problemas para que el usuario pueda desarrollar sus tareas sin ninguna novedad. Es muy difícil anticiparse a todos los problemas o excepciones, pero la idea es que tratemos de agrupar la mayoría de problemas que se nos puedan presentar en nuestro sistema y que el usuario pueda ejecutar sin ninguna novedad. Eso es lo ideal, ese es el propósito. Ahora nos vamos con otro concepto para llegar al porqué, que es el concepto de programador lógico. ¿Quién es un programador lógico? Y me dicen que es una persona que comprende cómo dividir un problema en pasos lógicos y secuenciales, es decir, un paso a paso, utilizando estructuras algorítmicas de control como bucles y condicionales. Y otras estructuras algorítmicas también, porque hay más. Pero la idea de una persona lógica o de un programador lógico es que comprenden dividir problemas. A nosotros nos dan problemas amplios o grandes y la idea es dividir esos problemas en pequeñas tareitas. Para esas tareitas darles pequeñas soluciones y esas pequeñas soluciones puedan sumar a la solución global que está relacionada con un planteamiento o un problema global o general. Eso es muy importante en el mundo del desarrollo. Y ya para finalizar, hablamos del por qué es desafiante desarrollar un pensamiento lógico algorítmico y acá tengo algunos puntos. Ustedes pueden agregar muchos puntos más según su criterio en la parte de los comentarios. El primero, abstracción de conceptos. Este mundo de la programación es muy abstracto. Por eso yo creo documentaciones, creamos unas tarjetas de memoria, tarjetas de ejercicios, tarjetas de visualización, documentación gráfica, para tratar de que esos conceptos que están por allá lejos, que son muy abstractos y difíciles de visualizar, podamos traerlos de forma cercana, amigable, visible, para poder imaginarlo y ya cuando estemos hablando de estos conceptos en el código, sean un poquito más fáciles de trabajar. Ese es el enfoque principal y es uno de los desafíos más grandes en este mundo de lógica algorítmica.
El segundo es que nosotros cuando estamos aprendiendo nos enfocamos en la memoria en lugar de la comprensión. Cuando empezamos nosotros nos enfocamos en qué hace el facilitador o instructor. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo lo otro? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces nos enfocamos en tratar de memorizar. Yo sigo al instructor y cuando trabajo con él todo me sale súper bien, pero cuando estoy solito o solita se me presentan novedades, no soy capaz de solucionar. ¿Por qué? Porque me enfoqué en memorizar y no en comprender. Es decir, yo debería plantearme cada vez que esté en un curso presencial o virtual es en el cómo. Me debo enfocar cómo solucionó este planteamiento. Cómo dividió este planteamiento en pequeños planteamientos, cómo le dio solución a esos pequeños planteamientos, cómo encontró la solución a este problema, cómo lo hizo para yo hacerlo también y cuando esté solito o solita poder darle una solución exitosa a mi planteamiento. Entonces eso es un desafío que hay veces nos enfocamos en la memoria y no en la comprensión. Tercer desafío, diversidad en los estilos de aprendizaje. Nosotros aprendemos de diferentes maneras, hay diferentes metodologías de enseñanza porque todos aprendemos diferente, pero la que predomina especialmente en el mundo de la programación es la enseñanza de alto nivel. Es decir, hay personas que tienen un estilo de aprendizaje muy rápido, muy veloz, que les enseñan cómo hacer esto y esas personas entienden, pero la mayoría de los mortales, que somos muchos, no entendemos de esa forma. Nos deben enseñar paso a paso. Si hacen profundización muchísimo mejor, si nos enseñan un ejemplo en código mucho mejor, pero en el mundo de la programación no se opta por un estilo de aprendizaje así, se opta por el estilo de aprendizaje más rápido, es decir, a un alto nivel. En este mundo de la programación hay una cultura muy grande con respecto a esa enseñanza a un alto nivel y siempre desde el código pensamos que hay que llegar a codificar y desde el editor de código yo explico el concepto, entonces es muy difícil visualizarlo. ¿Por qué? Porque son conceptos abstractos, entonces eso es un desafío para las personas que no aprenden así, en una sola explicación o en una explicación de alto nivel. Perdón, que no aprenden, no, que no aprendemos así. Por ende, nos vamos a encontrar mucho con ese estilo de aprendizaje que ahí medio explican y ya continúan. Otro desafío es la falta de práctica continua. Nosotros aprendemos HTML, CSS, un poquito de JavaScript y ya nos queremos ir para un framework o para una librería. Y dejamos de lado mucho el tema del pensamiento lógico o de la lógica de programación. Medio la aprendemos o medio la conocemos y no la practicamos, entonces se nos olvida. Y muchas veces cuando vamos para allá adelante nos toca devolvernos a repasar la lógica de programación porque no la practicamos, no la tenemos presente desde el inicio. Otro desafío es el miedo al error. En el desarrollador es muy latente ese miedo al error, a equivocarnos, a salir de la cajita o de la zona de confort, preguntar. Muchas veces nos da miedo preguntar, decir cómo se hizo eso, por qué se hizo eso, porque de pronto nos señalan o nos juzgan, entonces también existe el miedo al error. La complejidad en los planteamientos. Hay planteamientos que son muy complejos, entonces requieren tiempo, trabajo, dedicación y paciencia. Y muchas veces, o en esta actualidad, la paciencia es lo que menos se tiene. Entonces muchas personas desisten o no les gusta esta área de la programación porque como es complejo y requiere tiempo, repetir, equivocarse, repetir, equivocarse, repetir, equivocarse, entonces no tienen esa paciencia y quieren todo ya y muchas veces no es así, especialmente en esta área del pensamiento lógico algorítmico, entonces eso es un desafío. Y el séptimo es uno de los que a mí me parece más difíciles, que es la conversión de planteamiento o ejercicio algorítmico a líneas de código. Es decir, nosotros tenemos un problema, pero está en un lenguaje humano que nosotros podemos leer el párrafo, el texto, la oración, lo que sea. Nosotros lo entendemos desde la parte de la lectura, desde la parte del lenguaje. Pero cuando debemos convertir eso o pasarlo a líneas de código, es decir, a un lenguaje de programación, ahí, en esa transición, en esa conversión, es cuando nosotros encontramos unos retos muy grandes porque no entendemos o no logramos percibir cuándo es la entrada de datos, cuándo es que desarrollamos operaciones aritméticas, cuándo es que mostramos la información. Entonces ahí es cuando debemos practicar mucho para que interioricemos esa conversión o esa transición y lograr descifrar en qué puntos de líneas de código es cuando tenemos que ir aplicando diferentes acciones que puedan darle solución a nuestro planteamiento inicial. Y ya para finalizar, este tema de la lógica es difícil, pero no imposible. A medida que tú vas haciendo ejercicios y haces, cada vez se vuelve mucho más fácil y se empieza a disfrutar muchísimo y ya de forma natural. Nuestro cerebro sabe cuándo hay que ingresar información, cuándo hay que hacer procesos aritméticos, cuándo el programa pasa por acá o debe pasar por acá o debe detenerse en este punto, hacer unas operaciones y luego continuar. Todo eso va fluyendo, pero requiere mucha práctica. Y obviamente si otras personas lo han logrado, nosotros también lo podemos lograr, pero requiere tiempo, trabajo, esfuerzo, no es rápido, esto no es rápido, es de trabajo.
Y yo te voy a dejar dos recursos. El primero es uno de YouTube, que es la lógica de programación en pseudocódigo, lo recomendado para empezar. Y el otro, un curso de Python en Udemy, que es también de lógica de programación, pero ya está enfocada en Python, que es un lenguaje de programación como tal. Entonces ahí tienes esos dos recursos para que los explores en caso tal de que quieras empezar a estudiar el tema de la lógica. Y también puedes descargar este documento que te puede ayudar para tener estos conceptos presentes y estos puntos del por qué es desafiante, más no imposible, desarrollar un pensamiento lógico algorítmico.